El secreto de la pistolera, que usaba veneno de serpiente de cascabel en las balas. El método prohibido. Viejo Oeste mataba con un simple rasguño, y nadie sabía explicar cómo. Durante décadas, su método permaneció como un secreto enterrado en las tierras secas del oeste. Algunos dicen que fue el mayor acto de justicia de la frontera. Otros, el crimen más cruel jamás cometido. ¿La verdad que descubrimos? Va a sacudir tu confianza en todo lo que crees sobre la justicia. Esta historia no es para los que se asustan fácilmente. Si tienes el valor de escuchar hasta el final, nunca volverás a ver el viejo oeste de la misma manera. Suscríbete al canal para ser parte de nuestra comunidad y ver más historias como esta. Deja tu like, comenta tu opinión y comparte el video para fortalecer nuestro canal y no perderte ninguna de nuestras historias extraordinarias. Las historias comenzaron como susurros en las cantinas polvorientas de Santa Fe. Hombres muertos con un solo disparo, no por la bala, sino por algo más siniestro que los consumía por dentro. Sus cuerpos eran encontrados con extrañas marcas azuladas alrededor de heridas demasiado pequeñas para ser mortales. El médico local lo llamaba la muerte azul. Carmen Vera Cruz era solo una sombra en los callejones oscuros, una figura envuelta en misterio como la niebla que bajaba de las montañas al amanecer. Algunos decían que era mexicana, otros que venía de lo profundo de Guatemala. En lo que todos coincidían, sus ojos negros cargaban el peso de 1000 tragedias y sus manos, delicadas como si hubieran sido esculpidas, escondían una precisión mortal. El año era 1878. La frontera hervía en conflictos por tierras, oro y poder. En ese escenario de polvo y sangre, mientras los sheriffs comprometidos con los terratenientes ignoraban crímenes contra los más débiles, una mujer impuso su propia justicia. Pero nadie entendía cómo lo lograba. Un simple rasguño de sus balas, incluso cuando el disparo solo rozaba, era suficiente para sentenciar a un hombre a muerte. Lo que nadie sabía era que Carmen guardaba un secreto que había aprendido de su abuela Apache, un conocimiento ancestral que transformaba cada bala en una sentencia de muerte, un método tan prohibido que ni los pistoleros más crueles se atrevían a usar. Carmen no nació para ser una asesina, nació para sonreír bajo el sol de la frontera y bailar en las fiestas del pequeño pueblo de Las Cruces. Hija de un ranchero mexicano y una madre guatemalteca con sangre maya, Carmen creció entre dos mundos, aprendiendo a domar caballos salvajes y a conocer las plantas medicinales que su abuela cultivaba con devoción sagrada. Los Veracruz poseían una pequeña pero próspera hacienda, tierra fértil que atraía miradas codiciosas, especialmente las de Charles Blackwood, un magnate ferroviario que veía en la propiedad de la familia el camino perfecto para sus rieles. Cuando el padre de Carmen rechazó la oferta irrisoria, Blackwood decidió tomar lo que quería de otra forma. Esa noche de verano, mientras Carmen visitaba a su tía en Santa Fe, hombres encapuchados rodearon la casa de su familia. El fuego consumió rápidamente la madera seca. Nadie sobrevivió. Padre, madre, 2 hermanos menores y su querida abuela, todos convertidos en cenizas mientras los hombres de Blackwood observaban, asegurándose de que nadie escapara. «La ley es para quien puede pagarla, señorita», dijo el sheriff cuando Carmen, con apenas 19 años, buscó justicia. Los accidentes pasan en la frontera. Durante 3 años, Carmen desapareció. Algunos decían que había muerto de tristeza, otros que había regresado a Guatemala. Nadie podía imaginar que se había refugiado en las montañas con su último pariente vivo, un tío abuelo que había sido curandero y guerrero apache. Fue él quien le mostró a Carmen el poder de las serpientes de cascabel que habitaban en las laderas rocosas. «El veneno no es bueno ni malo», decía mientras extraía cuidadosamente el líquido amarillento de los colmillos de la serpiente. «Es como la justicia, depende de las manos que lo usen». La técnica era antigua y peligrosa: extraer el veneno sin matar a la serpiente, preservarlo usando hierbas que lo potenciaban, y lo más importante, aprender a aplicarlo en las balas sin envenenarse a sí misma. El viejo apache enseñaba que el veneno de la cascabel, cuando se preparaba correctamente, se mantenía activo incluso después del impacto de la bala, lo suficiente para que un simple rasguño causara una muerte lenta y agonizante. Durante esos 3 años en las montañas, Carmen no solo aprendió el método prohibido,
transformó su cuerpo y su mente. Horas y horas practicando con el revólver que había pertenecido a su padre, desarrollando la precisión que la haría legendaria. A veces, pasaba días enteros inmóvil, solo observando a las cascabeles, aprendiendo su paciencia letal. El veneno de la justicia, murmuraba mientras preparaba sus balas a la luz de las velas. Para aquellos que creen estar por encima de la ley, el odio que sentía no era un fuego explosivo, sino una brasa constante que ardía en su pecho. Metódica, Carmen elaboró una lista. 7 nombres, 7 hombres que estaban en su propiedad aquella noche. 7 vidas que recogería con la misma indiferencia con la que destruyeron a su familia. Cuando volvió a Santa Fe, a los 22 años, Carmen Veracruz ya no era reconocible. Su rostro, antes suave, ahora parecía esculpido en piedra. Sus ojos, que antes reflejaban la alegría de la juventud, ahora llevaban la misma frialdad calculadora de las serpientes que se habían convertido en sus maestras. El salón Águila Dorada hervía esa noche calurosa de julio. Entre el ruido de los vasos, las risas ebrias y el tintinear del piano desafinado, nadie notó a la mujer que entró silenciosamente. Carmen vestía un vestido simple, pero elegante, que disimulaba la pistolera atada a su muslo. Su cabello negro estaba parcialmente cubierto por un chal bordado, un recuerdo de su madre. Lo vio de inmediato. Thomas, ojos de serpiente. Miller, el hombre que prendió fuego a la puerta trasera de la casa de su familia, bloqueando la ruta de escape. El primer nombre en su lista. Miller era un hombre grande, con un bigote espeso y ojos pequeños que justificaban su apodo. Jugaba a las cartas, haciendo trampa descaradamente mientras contaba historias sobre sus hazañas con la pistola. Carmen se sentó en la barra, pidió un whisky que no bebería y esperó. La paciencia de la serpiente de cascabel corría ahora por sus venas. La suerte favorece a los pacientes. Susurró para sí misma en español, un mantra que su tío abuelo le había enseñado. 3 horas después, Miller salía tambaleándose del salón, su bolsa más pesada con las ganancias ilícitas de la noche. Carmen lo siguió por las calles oscuras, moviéndose como una sombra entre las construcciones de madera. Cuando él entró en un callejón para orinar, ella se acercó. «Señor Miller», llamó con voz suave. «O debería decir, ojos de serpiente». Miller se dio vuelta, sorprendido, y luego sonrió al ver a una mujer bonita, sola en el callejón. «¿Y tú quién eres, querida? ¿Buscando diversión esta noche?» Carmen sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Busco respuestas. Sobre una noche de hace 11 años, una finca cerca de Las Cruces». La sonrisa de Miller desapareció. Su mano se movió instintivamente hacia su arma. «No sé de qué estás hablando, mexicana». El movimiento de Carmen fue tan rápido que Miller apenas lo registró. Su pistola especial, un Colt modificado con empuñadura de hueso tallado con símbolos apaches, ya estaba apuntándole. «Mi familia gritó por misericordia. ¿La escuchaste?» Miller desenfundó su arma, pero ya era demasiado tarde. Carmen disparó con precisión quirúrgica, acertando en el hombro derecho del hombre, una herida que normalmente no sería mortal. La bala sumergida en el veneno potenciado de la cascabel hizo su trabajo al instante. Miller cayó de rodillas, la confusión estampada en su rostro mientras sentía el ardor extenderse desde la herida al resto del cuerpo. ¿Qué me hiciste?», balbuceó, observando con horror la mancha azulada que se formaba alrededor de la herida. Carmen se acercó, agachándose para mirar a los ojos del hombre que comenzaba a convulsionar. «El veneno de la serpiente de cascabel es peculiar», explicó con calma. «Primero, paraliza, después, destruye la sangre. Es una muerte lenta, dolorosa, exactamente como la que le diste a mi familia». Ella observó impasible, mientras Miller se retorcía en el suelo sucio del callejón, con espuma formándose en la comisura de sus labios. Sus ojos inyectados en sangre suplicaban misericordia. «Familia Veracruz», dijo haciendo la señal de la cruz, «recuerda ese nombre en el infierno». A la mañana siguiente, el cuerpo de Thomas Miller fue encontrado por un borracho que buscaba un lugar donde dormir. El médico del pueblo quedó perplejo por la pequeña herida de bala y la extraña coloración azulada que se había extendido por el cuerpo del hombre. No había explicación médica conocida para ese tipo de muerte. El rumor de una muerte misteriosa se esparció rápidamente. Algunos decían que era un castigo divino,
otros que Miller había sido maldito. Nadie sospechó de la mujer silenciosa que observaba el funeral desde el otro lado de la calle, con una leve sonrisa de satisfacción en los labios. Un nombre tachado de la lista. Aún quedaban 6. Los rumores sobre la muerte inexplicable de Thomas Miller se esparcieron por los territorios del oeste como fuego en pasto seco. Historias sobre la muerte azul se susurraban en las cantinas, en los campamentos mineros y en las estaciones de diligencias. Una muerte que no parecía natural, un disparo que no debería haber sido mortal. Carmen sabía que el tiempo era su aliado y su enemigo. Tenía que continuar con su venganza antes de que los otros objetivos notaran el patrón. Ya habían pasado 2 semanas desde la muerte de Miller y Carmen estaba en la ciudad de Tombstone, siguiendo el rastro de su segundo objetivo, Joseph Donovan, el capataz de Blackwood, quien había supervisado la masacre. Donovan era un hombre cauteloso, siempre rodeado de matones. A diferencia de Miller, no tenía vicios de juego o bebida que lo hicieran vulnerable. Administraba una pequeña mina de plata en las cercanías y rara vez salía sin protección. «Tendré que ser más astuta», murmuró Carmen para sí misma, observando la rutina de Donovan desde la ventana de su cuarto alquilado. Lo que no sabía era que la muerte de Miller había despertado la atención de alguien igualmente meticuloso. Michael Cassidy, un exagente de Pinkerton que ahora trabajaba como cazarrecompensas, había sido contratado por Blackwood para investigar la muerte sospechosa de su hombre. Cassidy era diferente a los típicos pistoleros que infestaban el oeste. Era un hombre de ciencia, intrigado por los aspectos inusuales de la muerte de Miller. El médico local había conservado muestras de la sangre contaminada y Cassidy, que tenía conocimientos básicos de química, reconoció indicios de envenenamiento. «Veneno en balas», concluyó después de días de análisis. «Ingenioso y mortal». Mientras Carmen planeaba su acercamiento a Donovan, Cassidy comenzaba a cerrar el cerco. Había trazado conexiones entre Miller y el incendio en la hacienda Veracruz años atrás, y ahora buscaba sobrevivientes o parientes que pudieran tener motivos para vengarse. En la tercera semana en Tombstone, Carmen finalmente encontró su oportunidad. Donovan tenía un ritual secreto. Todos los viernes visitaba a una joven mexicana en los límites del pueblo. En esas ocasiones, despedía a sus guardias y iba solo. Carmen preparó cuidadosamente sus balas especiales. El proceso era delicado y peligroso. Primero, extraía el veneno fresco de una serpiente de cascabel que guardaba en una caja de madera. Lo mezclaba con una solución de hierbas que su tío abuelo le había enseñado a preparar, la cual conservaba las propiedades del veneno incluso después del impacto de la bala. Luego, utilizando un método que requería extrema precisión, aplicaba la mezcla en las puntas de las balas, permitiendo que se secara completamente antes de cargarlas en su revólver. Cada bala, una sentencia, recitaba mientras trabajaba una oración macabra en memoria de su familia. Esa noche, Carmen esperó a Donovan en el camino de regreso de su encuentro secreto. La luna llena proyectaba sombras alargadas entre los cactus y las rocas. Carmen vestía ropa oscura y un pañuelo cubría parte de su rostro. Cuando Donovan pasó a caballo, tarareando satisfecho, ella emergió de las sombras como un espectro. Joseph Donovan. Su voz rompió el silencio de la noche. El hombre tiró de las riendas, sorprendido, pero pronto se relajó al ver una figura femenina. «¿Y quién eres tú, señorita?», preguntó con una sonrisa maliciosa. «Soy la hija de Roberto Veracruz», respondió Carmen, manteniendo las manos visibles, lejos de su arma. «El hombre cuya casa ayudaste a incendiar». El rostro de Donovan se endureció. Su caballo pateó nerviosamente, sintiendo la tensión. «Veracruz está muerto. Todos ellos». «No todos». Carmen sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. «Yo sobreviví para contar la historia». Donovan desenfundó su arma con una rapidez impresionante, pero Carmen ya estaba preparada. Su disparo alcanzó el brazo con el que el hombre sostenía la pistola. No fue una herida fatal, pero suficiente para que el veneno especial hiciera su trabajo. ¿Qué me hiciste?», balbuceó Donovan, observando con horror la mancha azulada que se extendía rápidamente alrededor de la herida. Carmen se acercó mientras él caía del caballo, su cuerpo ya comenzando a convulsionar. «El veneno de la serpiente de cascabel es como la justicia», explicó con calma. «Lento, pero implacable». Lo que Carmen no notó fue que estaba siendo observada. Michael Cassidy,
quien había seguido el mismo rastro hasta Donovan, fue testigo de toda la escena desde las colinas cercanas, a través de unos binoculares militares. Ahora estaba seguro de su teoría y conocía el rostro de la justiciera venenosa. A la mañana siguiente, mientras el cuerpo de Donovan era encontrado con las mismas marcas misteriosas que habían consumido a Miller, Cassidy telegrafiaba a Blackwood: «Encontré a la responsable de las muertes, mujer mexicana. Usa veneno de serpiente en las balas. Tenga cuidado». Carmen tachó el segundo nombre de su lista, sin saber que ahora ella también era casada. Mientras se preparaba para dejar Tombstone, notó un cartel recién pegado en la estación de diligencias. Se busca mujer mexicana o mestiza, 25-30 años, cabello negro y largo, recompensa viva o muerta, $500. La casa se había invertido. Ahora, Carmen tendría que ser aún más cuidadosa. Con su imagen comenzando a circular, se cortó el cabello negro y largo, empezó a usar ropa masculina y tomó rumbo al norte, hacia el territorio de Colorado, donde su tercer objetivo, James Butcher Fletcher, trabajaba como jefe de seguridad en una mina de Blackwood. El juego se volvía más peligroso. Cada paso tendría que ser aún más calculado, pero Carmen Veracruz no retrocedería. Su venganza era como el veneno que utilizaba. Una vez iniciado, solo terminaría cuando alcanzara a todos sus objetivos. El riguroso invierno de Colorado pintaba las montañas de blanco cuando Carmen llegó al pueblo minero de Silver Creek. Usando el nombre de Carlos Mendoza y vestida como un joven trabajador mexicano, logró pasar desapercibida entre los muchos inmigrantes que buscaban empleo en las minas. James Butcher Fletcher era el capataz principal de la mina más grande de Blackwood en la región. Conocido por su crueldad con los trabajadores, especialmente los mexicanos y chinos, mantenía el orden a través del miedo. El apodo de carnicero venía de su costumbre de cortar un dedo a cualquier trabajador que fuera sorprendido robando mineral. Carmen consiguió empleo como ayudante en la cocina del campamento minero, una posición perfecta para observar y estudiar la rutina de Fletcher sin levantar sospechas. Mientras trabajaba, continuaba con su ritual nocturno de preparar las balas especiales. Aunque con mayor dificultad, las serpientes de cascabel eran raras en esa región fría y tenía que usar el veneno que había traído consigo, ahorrando cada gota preciosa. Una noche, mientras observaba a Fletcher maltratar a un joven trabajador mexicano, Carmen fue sorprendida por una voz a sus espaldas. «Impresionante cómo cambiaste tu apariencia, señorita Veracruz». Carmen giró, su mano yendo instintivamente hacia el cuchillo escondido en su bota, pero se detuvo al ver quién la había abordado. Michael Cassidy estaba apoyado casualmente contra la pared de la cocina, su insignia de cazarrecompensas discretamente visible bajo el abrigo. «He estado observando a Fletcher durante semanas igual que tú», continuó él, manteniendo la voz baja, «pero parece que tenemos motivos diferentes». «Trabajas para Blackwood», afirmó Carmen, calculando mentalmente sus posibilidades de alcanzar su pistola antes de que Cassidy pudiera reaccionar. «Trabajaba», corrigió él, «hasta que descubrí ciertas verdades». Cassidy sacó de su chaqueta un fajo de papeles desgastados y se los entregó a Carmen. Eran cartas, órdenes de pago y un mapa de la propiedad de los Veracruz. «Encontré estos documentos en la oficina de Donovan antes de que llegara la ley. Blackwood no solo ordenó la masacre de tu familia, también falsificó documentos de propiedad. La tierra nunca fue legalmente suya». Carmen examinó los papeles con manos temblorosas. Entre ellos había algo que hizo que su corazón se detuviera. Una orden explícita, firmada por Blackwood, no solo para remover a la familia Veracruz, sino para asegurar que ningún testigo sobreviviera. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó Carmen desconfiada. «¿Por qué no me entregas?». La mirada de Cassidy se endureció. «Porque Blackwood también destruyó a mi familia. Mi hermano era un juez que intentó investigar las adquisiciones ilegales de tierras. Lo encontraron ahorcado, un supuesto suicidio que nadie cuestionó. Esa revelación lo cambió todo». Carmen miró fijamente a Cassidy, buscando señales de engaño, pero solo vio el mismo fuego frío de venganza que reconocía en sí misma. «Hay más», continuó Cassidy bajando aún más la voz. «Fletcher no solo estuvo presente en el incendio de tu casa, él fue quien se aseguró de que nadie escapara, disparándole a tu padre cuando intentaba salir contigo en brazos». Carmen sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies.
El recuerdo llegó como un rayo, su padre corriendo hacia la puerta con ella, el sonido de disparos, él empujándola fuera antes de caer. Un recuerdo que había bloqueado durante años. ¿Cómo sabes eso? Fletcher se jacta cuando bebe, describe cada detalle, cree que mató a todos, no sabe que tú sobreviviste. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Las revelaciones de Cassidy habían sacudido su determinación metódica. Ya no se trataba solo de venganza, se trataba de justicia, de exponer la verdad, y quizás por primera vez en años, no tenía que estar sola en su misión. A la mañana siguiente, Carmen encontró a Cassidy en los establos del campamento. «Si me estás engañando», advirtió con voz helada, «mi última bala será para ti». «Justo», asintió él, «pero primero tenemos que llegar a Blackwood, y para eso necesitamos a Fletcher vivo». El plan que formaron era audaz. En lugar de simplemente matar a Fletcher, lo capturarían y lo obligarían a confesar los crímenes de Blackwood, documentándolo todo por escrito para enviarlo a las autoridades federales y a los periódicos. La verdad sería un arma más poderosa que cualquier veneno. Pero la noche planeada para la captura todo salió mal. Fletcher estaba más alerta de lo habitual, y cuando Carmen y Cassidy se acercaron a la cabaña aislada donde dormía, lo encontraron esperándolos, con refuerzos. «Mira lo que tenemos aquí», sonrió Fletcher, mientras 4 de sus hombres rodeaban a la pareja. La señorita Veracruz, no tan muerta como debería, y Cassidy, el traidor. El tiroteo que siguió fue caótico. Carmen utilizó sus 2 últimas balas envenenadas, derribando a 2 de los secuaces al instante. Cassidy luchaba contra otro, mientras Fletcher intentaba escapar por la parte trasera de la cabaña. Carmen lo persiguió hasta el borde de un acantilado. Los 2 se enfrentaron bajo la luz de la luna, con las armas apuntadas el uno al otro. «¿Recuerdas a mi padre?», preguntó Carmen, su dedo firme en el gatillo. «Intentó salvarme». Fletcher rió, un sonido áspero como piedras molidas. «Sí, lo recuerdo. Rogó por la vida de su hija, dijo que daría cualquier cosa, y aún así le disparaste». «Los negocios son los negocios, querida», respondió Fletcher con una sonrisa cruel. «Nada personal». El disparo de Carmen dio en el pecho de Fletcher, pero no estaba envenenado. Ya había usado sus balas especiales. Aún herido, él logró disparar de vuelta, acertándole a Carmen en el hombro. Mientras tambaleaba hacia atrás, al borde del precipicio, Fletcher hizo su última revelación. «Crees que conoces toda la historia. Blackwood no quería solo la tierra, quería lo que había debajo de ella, oro, y tu padre lo sabía, lo supo desde el principio». Con esas palabras enigmáticas, Fletcher perdió el equilibrio y cayó en el abismo oscuro abajo, llevándose consigo un secreto que cambiaría el rumbo de la venganza de Carmen para siempre. La herida en el hombro de Carmen empeoraba con cada hora. Escondidos en una cabaña abandonada en las montañas, Cassidy hacía lo posible por tratar la herida con los pocos suministros que tenían. «La bala tiene que ser removida», dijo él, limpiando el sudor de la frente de Carmen. «Y necesitamos medicamentos para evitar una infección». Carmen, semi-inconsciente por la fiebre, murmuraba en español sobre serpientes y oro. Las palabras finales de Fletcher habían plantado una semilla de duda que ahora germinaba en su mente febril. ¿Qué sabía su padre? ¿Qué secreto guardaba la tierra de los Veracruz? 3 días después, cuando Carmen finalmente recobró la lucidez, Cassidy trajo noticias alarmantes. Blackwood viene a Silver Creek. Al parecer, la muerte de Fletcher lo puso lo suficientemente nervioso como para salir de su oficina en Denver. «Entonces vendrá hacia nosotros», dijo Carmen, intentando incorporarse con una mueca de dolor. «Es nuestra oportunidad de morir, querrás decir», replicó Cassidy. «Vendrá rodeado de guardaespaldas y tú apenas puedes levantar el brazo». Pero Carmen tenía esa mirada, la misma que Cassidy había visto cuando se enfrentó a Fletcher. Determinación pura, implacable como el veneno que ella usaba. «Tengo una última dosis», reveló, sacando un pequeño frasco de vidrio escondido en un bolsillo interno. «La he guardado para Blackwood desde el principio». Mientras se preparaban para el enfrentamiento final, Carmen compartió con Cassidy lo que había recordado durante la fiebre, fragmentos de conversaciones escuchadas en su niñez, su padre discutiendo con un geólogo sobre vetas de oro descubiertas en la propiedad. La tierra árida de los Veracruz, aparentemente sin valor,
escondía una fortuna subterránea. Mi padre estaba negociando en secreto con inversionistas mexicanos, concluyó Carmen. Blackwood debió haberlo descubierto y decidió tomar todo para sí. La llegada de Charles Blackwood a Silver Creek fue todo un evento. El magnate ferroviario viajaba en su vagón privado de lujo, acompañado por 6 guardaespaldas armados y un representante del gobierno territorial. Todo el pueblo observó la procesión hasta la oficina principal de la minera. Carmen y Cassidy observaban desde la distancia, elaborando un plan que parecía más suicida con cada revisión. «Si no lo logro», dijo Carmen, entregando a Cassidy un sobre sellado, «envía esto al juez federal en Santa Fe. Contiene todo, los documentos, mi testimonio, la confesión de Fletcher que escribí». Cassidy asintió con gravedad, guardando el sobre. «No será necesario. Los dos saldremos vivos de aquí». El plan era simple, aunque arriesgado. Cassidy crearía una distracción en el lado opuesto del complejo minero, mientras Carmen aprovecharía la confusión para infiltrarse en la oficina, donde Blackwood estaría reunido con sus hombres. Cuando sonó la primera explosión, Cassidy había detonado dinamita en un depósito abandonado. El caos se apoderó del campamento. Los guardias corrieron en dirección a la explosión, dejando el camino libre para Carmen. Su brazo herido dolía terriblemente, pero ella ignoró el dolor, concentrándose solo en su misión final. Blackwood estaba solo en la oficina cuando ella entró, cerrando la puerta con llave detrás de sí. El hombre que había ordenado la muerte de su familia era mayor de lo que ella imaginaba. Cabello canoso, ojos fríos de un azul desvaído, vestimenta impecable que parecía absurdamente formal para el entorno polvoriento del oeste. «Señor Blackwood», Carmen pronunció el nombre como si fuera veneno en su lengua. «Finalmente nos conocemos». El magnate no mostró sorpresa, solo una leve irritación, como si ella fuera una interrupción inconveniente en su día. «La señorita Veracruz, presumo. O debo llamarla la pistolera del veneno. A los periódicos les encanta ese nombre». Carmen mantuvo su pistola firmemente apuntada al pecho del hombre. «Usted sabe por qué estoy aquí. Venganza, obviamente», suspiró Blackwood, pareciendo casi aburrido. «Tan predecible y últimamente tan inútil». Con un movimiento casual, abrió un cajón de su escritorio y colocó sobre él un documento oficial con el sello del gobierno territorial. «Amnistía total, firmada por el gobernador esta mañana, por ciertos malentendidos pasados relacionados con la adquisición de tierras. La ley está de mi lado, señorita». Carmen sintió una oleada de ira recorrer su cuerpo herido. «¿La ley? Usted asesinó a toda mi familia». «No, no, no». Blackwood sacudió la cabeza como si corrigiera a una niña. «Hubo un incendio trágico. Los accidentes suceden en la frontera». Él se levantó lentamente, probando los límites de Carmen, y caminó hasta una ventana observando el campamento en pánico por la explosión. Su padre era un necio obstinado que rechazó una oferta generosa. Lo que vino después fue simplemente progreso. El oeste no es lugar para sentimentalismos, señorita Veracruz. Es para visionarios. ¿Visionarios que construyen fortunas sobre sangre inocente? Carmen dio un paso al frente, su mano firme en el arma. Blackwood se giró hacia ella con una sonrisa condescendiente. Su padre no le habló del oro, ¿verdad? ¡Qué ironía! Murió protegiendo un secreto que planeaba ocultar incluso de sus socios mexicanos. Un verdadero hombre de negocios, después de todo. La revelación golpeó a Carmen con fuerza. Su padre, un hombre que siempre había visto como símbolo de honestidad, también estaba jugando su propio juego. La línea entre justicia y venganza empezaba a desdibujarse en su mente. «Baje esa arma, señorita», continuó Blackwood con una falsa amabilidad. «Únase a mí. La mina es increíblemente productiva y siempre puedo usar a alguien con su determinación, la mitad de las ganancias de las tierras que fueron suyas. Un trato justo, al fin». Por un instante fugaz, Carmen dudó. No por la oferta, sino por la duda sobre su propia misión. ¿Buscaba justicia o solo satisfacción personal? El sonido de disparos en el exterior rompió el momento. Carmen recordó a Cassidy, probablemente luchando por su vida mientras mantenía la distracción. «No vine por dinero», dijo finalmente con voz firme de nuevo. «Vine por justicia y para asegurarme de que usted nunca destruya a otra familia». Con un movimiento fluido, sacó una pequeña daga que llevaba oculta, la misma que usaba para extraer el veneno de las serpientes cascabel. Blackwood
retrocedió, alarmado por primera vez. «¿Qué cree que está haciendo?», balbuceó él, buscando frenéticamente un arma. «Justicia», respondió Carmen simplemente. El enfrentamiento que siguió fue breve y violento. Blackwood logró alcanzar una pistola oculta y disparó, errando por centímetros. Carmen, incluso con el brazo herido, se lanzó hacia él hiriéndolo con un corte preciso, no para matarlo, sino para introducir el veneno que había aplicado cuidadosamente en la hoja. «¿Siente el ardor?», preguntó ella, mientras Blackwood se tambaleaba hacia atrás, mirando con horror creciente el pequeño corte en su muñeca. Es la justicia alcanzándole, finalmente. Las puertas de la oficina fueron derribadas en ese momento. Los guardaespaldas irrumpieron en el lugar, seguidos por Cassidy, que aparentemente había logrado infiltrarse en el grupo durante la confusión. «¡Dispárenle!», ordenó Blackwood, pero su voz ya estaba débil. Sus labios comenzaban a tornarse azulados. Cassidy actuó rápidamente, señalando a Blackwood. «El jefe está envenenado. Necesitamos un médico, rápido». En medio del caos que siguió, con los guardias divididos entre arrestar a Carmen y salvar a su patrón moribundo, Cassidy logró abrir una ruta de escape. Ambos huyeron en la confusión, mientras Charles Blackwood colapsaba, víctima del mismo veneno que había acabado con la vida de sus matones. 3 meses después, una mujer de apariencia distinguida desembarcaba en Ciudad de México. Carmen Veracruz, ahora usando el nombre de su madre Soledad, caminaba con elegancia por las calles bulliciosas de la capital. Los periódicos del norte aún comentaban el escándalo. Documentos revelados tras la muerte de Charles Blackwood expusieron una red de corrupción, asesinatos y apropiación ilegal de tierras. La pistolera del veneno se había convertido en leyenda. Algunos la consideraban una asesina cruel, otros una heroína que trajo justicia donde la ley había fracasado. Nadie relacionó a aquella dama mexicana, siempre con guantes, con la legendaria vengadora del norte. Carmen había cumplido su misión, no solo de venganza, sino de justicia. Los documentos que Cassidy envió a las autoridades fueron suficientes para que se iniciaran investigaciones federales, y varias familias, además de los Veracruz, comenzaron a recuperar tierras robadas por el imperio de Blackwood. En cuanto al oro en la propiedad de los Veracruz, seguía siendo un secreto entre Carmen y Michael Cassidy, quien ahora administraba discretamente la extracción en nombre de una propietaria ausente, enviando las ganancias a una cuenta en México. La última carta de Cassidy llegó esa misma mañana. La leyenda crece cada día. Dicen que la pistolera del veneno puede matar con solo una mirada. Otros juran que se convirtió en serpiente de cascabel y vive en las montañas, esperando a aquellos que abusan del poder. Nadie sabe la verdad, excepto nosotros. Espero que hayas encontrado la paz que tanto mereces, Carmen. Sentada en la terraza de su nuevo hogar, con vista a las montañas que le recordaban a su tierra natal, Carmen reflexionaba sobre su camino. El veneno que había cargado por tanto tiempo, no solo en sus balas, sino en su corazón, por fin comenzaba a disiparse. «Descansen en paz», susurró al viento, pensando en su familia. Su venganza estaba cumplida, su justicia alcanzada. Ahora tal vez podría volver a aprender a vivir. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte mexicano, nacía una leyenda en las tierras áridas del norte, la historia de la mujer que usaba veneno de serpiente en sus balas, un método prohibido que trajo justicia donde la ley había fallado, una historia que se contaría por generaciones en las cantinas polvorientas del viejo oeste. Suscríbete al canal, deja tu like, comenta abajo qué te pareció esta historia. Compártela y activa la campanita para no perderte ninguna como esta.